Para el miércoles 19 de junio de 2024, tomamos lectura de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 21 al 25. Dice así la palabra de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Aquí el Espíritu Santo nos habla. Muchas veces nosotros expresamos que quisiéramos que Dios hablara a nuestros oídos. Y en este momento Dios habla directamente a nuestros corazones. Y nos recuerda que hemos sido llamados por Él para seguir las pisadas de Cristo. Hemos sido llamados para seguir el ejemplo maravilloso, puro y santo que dejó nuestro Señor Jesucristo en su paso por la tierra. Dice el verso 22 que no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. También dice la Escritura que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Mi Señor Jesús padeció las tentaciones que padecemos nosotros, pero tuvo suficiente dominio propio para mantenerse firme, para no dejarse desviar. Dice también que no se halló engaño en su boca. Y deberíamos seguir ese ejemplo, hablar solamente la verdad. Dice el verso 23 que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Y cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y cuando nosotros nos alistamos, vamos a ir a algún lugar, lo que hacemos es pararnos frente al espejo y mirar cómo estamos, mirar qué necesitamos arreglar. Eso en lo natural, y lo natural tipifica lo espiritual. Cuando me dirijo en este camino llamado camino de santidad, me dirijo al Padre, yo debo también pararme frente al espejo. Pero ya no el espejo físico, sino el espejo espiritual, lo cual es la palabra de Dios. Y aquí tenemos algo en lo cual deberíamos de reflejarnos. Cuando nos maldicen, ¿cómo respondemos? Porque en ocasiones soltamos expresiones como que el Señor le bendiga, pero en un tono sarcástico, lo cual no sería una bendición, sino una maldición. Y dice que cuando padecía no amenazaba. Cuando nosotros recibimos ofensas, afrentas, ¿qué expresión sale de nuestros labios? Porque Él nos dejó un ejemplo maravilloso. Y el mayor ejemplo lo vivió, nos lo enseñó cuando Él estaba colgado del madero, allá en la cruz del Calvario. Estando allí, habiendo sido latigado, despojado de sus ropas, una corona de espinas, aún le arrancaron la barba con sus manos. Él inclina su rostro, mira aquella multitud que hay ahí a su alrededor, se dirige al Padre y le dice: Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Y tú y yo, cuando alguien nos ofende,
¿Es esa la expresión que emana de nuestros labios? Porque recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Y nosotros debemos cada día alimentarnos más y más con la palabra de Dios, llenarnos más y más de Él, para que cuando estemos sufriendo oprobio, entonces no amenacemos, sino que le encomendemos la causa a nuestro Dios y Padre Celestial. Y decirle, Señor, no les tengas en cuenta este pecado, como lo hizo Esteban mientras le apedreaban, ¿ves? Realmente, la palabra de Dios es un espejo para nuestro corazón, para nuestro espíritu, para nuestra alma. Y allí podemos ver cómo estamos. Y así como en lo natural, cuando se ve que hay algo por corregir, lo corriges. No por eso deja de asistir al evento al cual estás invitado. Y lo mismo es en el camino espiritual. Si ves que algo no está correcto, si algo no está todavía en línea con la palabra, no te detienes, no te tiras al piso a llorar, ¿ves? Sino que miras que hay que corregir y lo corriges. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que cuando algo hay que corregirlo, lo corregimos y seguimos avanzando. No nos quedamos atrás, no nos desviamos del camino, seguimos avanzando, recordando que el camino de los justos es como la luz de la aurora, va en aumento y un día será perfecto. El verso 24 dice que fue mi Señor Jesús, Él mismo, quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Por eso es que cuando mi Señor iba cargando la cruz hacia el monte Calvario, se caía, le pesaba muchísimo. Y dice la escritura de que llaman a un hombre llamado Simón de Cirene para que le ayudase a llevar la cruz. Y este hombre la levanta y la carga sin problema. Eso me da a entender de que lo que pesaba no era el madero en sí. Lo que pesaba era lo que representaba el madero. Para Simón de Cirene solamente era una cruz más. Pero para mi Señor Jesucristo representaba el perdón de tus pecados y los míos. Los pecados de toda la humanidad estaban allí representados. Por eso esa cruz fue tan pesada. Por eso a mi Señor le costó cargarla. Con todo, lo hizo en amor, por amor y con amor. Y lo hizo pensando en ti, pensando en mí. Lo hizo pensando en que es la única manera en la cual podríamos recibir perdón de nuestros pecados. Recordando que nos ama tanto y quiere vernos en la eternidad con Él. Entonces lo hizo de esa manera. Termina diciendo el verso 24, y por cuya herida fuisteis sanados. Y muchas veces, cuando alguien está enfermo, nos llaman a orar por una persona. En nuestra humanidad, nosotros quisiéramos que por cada persona enferma que se ora, fuese sana de la enfermedad que tuviese. Pero mi Señor enfatiza en su salvación. Cuando le llevan a mi Señor, un hombre postrado en su lecho, lo descuelgan por el techo 4 de sus amigos. Mi Señor dice la Escritura que al ver la fe de ellos, le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Eso fue lo más importante que vio mi Señor Jesús. No solamente vio a un hombre paralítico, vio a un pecador que necesitaba perdón de sus pecados. Y entonces le extiende su misericordia y le dice, tus pecados te son perdonados. Ahora, en medio de la multitud, había allí también escribas y fariseos. Y ellos dijeron, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Este hombre blasfema. Murmuraron eso. Y mi Señor les dice, ¿qué es más fácil decir?
¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Entonces, por ellos, para que ellos supieran que la autoridad la tenía mi Señor Jesús, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Pero mi Señor Jesús le dio prioridad a la salvación. Y aquí cuando termina el verso 24 diciendo, y por cuya herida fuisteis sanados, por esa herida de mi Señor Jesús en la cruz del Calvario, fuimos sanados de esa enfermedad del pecado. De eso fuimos sanados. Por eso es que tú y yo debemos disfrutar, gozar de la salvación. Este cuerpo, recuerda, fue formado del polvo y al polvo volverá. Carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Así que una enfermedad aquí en el cuerpo no significa el acabose. Este cuerpo tiene una vida limitada, pero nuestro ser interior tiene una vida eterna por disfrutar con nuestro Señor Jesucristo. Así que démosle gloria, honra y alabanza a nuestro Señor Jesucristo por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Culmina el verso 25 diciendo, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Éramos como ovejas descarriadas, pero hemos vuelto al pastor. Y no porque hayamos sido demasiado listos, sino porque mi Señor tuvo misericordia. Fue por nosotros y nos volvió al redil. Aquí estamos, nuevamente, al cuidado de nuestro pastor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por su gracia, por su misericordia y por su amor. Y tenemos una comisión, es ir y decir las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. Bendigo tu vida en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si Él nos permite, estaremos aquí compartiendo más de su bendita y eterna palabra. Amén.